Muy buenas tardes. A nombre de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, nos da muchísimo gusto recibir a través de la modalidad virtual a todos los asistentes que nos hacen favor de conectarse muy amablemente a este webinar titulado Innovación en la Gestión Integral de Proyectos con Lean Construction. Es un gusto para nosotros contar el día de hoy con la presencia del ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera. Y antes de poder continuar con el webinar, me gustaría dar la palabra al licenciado, Edgar Salinas Casillas. Él es vicepresidente de certificación y del IMDT, Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, para que pueda presentar a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, licenciado Salinas, por favor. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Noé, y Juan Francisco, en verdad te agradecemos el tiempo que nos estás destinando para esta conferencia y que el tema es en boga y muy bueno, especialmente por las especialidades que tenemos nosotros como cámara. Dame un segundo. Juan Francisco, tal vez algunos de ustedes ya lo conocen. Nosotros lo hemos seguido en varias conferencias y videoconferencias en YouTube y en diferentes redes sociales, en la parte de Lean Construction México. Él es el fundador y CEO de Lean Construction México, institución con una amplia trayectoria de liderazgo en la gestión integral de proyectos de construcción. Dirige una propuesta muy sólida enfocada a la evolución de paradigmas de la industria con base en la propuesta de programas académicos de alta especialización, asesoría empresarial con líderes inmobiliarios y modelos de certificación directiva y empresarial, siempre enfocada a los principios de productividad, eficiencia y competitividad. Máster en Ingeniería con visión de negocios, cuenta con más de 20 años de trayectoria dirigiendo con éxito una gran cantidad de proyectos a nivel internacional, comprometido con la generación de valor para los clientes. Actualmente representa una de las figuras más influyentes a nivel internacional en la propuesta de estrategias disruptivas para la construcción centradas en el desarrollo de personas confiables, procesos factibles y proyectos viables. Muy interesante, Juan Francisco, en verdad agradecemos el tiempo que nos estás destinando y muy contentos con esta participación. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación. Me siento afortunado de poder coincidir en este foro porque sé que los escuchas también tienen una trayectoria relevante en el sector y pues bueno, vamos a tratar de conversar, de dialogar un poco de qué está ocurriendo a nivel internacional en esta gestión, en esta administración de proyectos de construcción, que aunque la imagen que en pantalla puede ser un proyecto inmobiliario, la construcción tiene la bondad de darnos labor, de darnos trabajo, tanto en obras públicas, como en obras sanitarias, como en obras hospitalarias, como en escuela, como en vivienda, como parques industriales. Es una gran fuente de desarrollo y de crecimiento en el país en cuanto a infraestructura y habitabilidad, y pues es una oportunidad para que muchos de los que estamos amando esta industria de la construcción nos desarrollemos, nos explayemos y encontremos, pues bueno, nuestro propósito de vida, nuestro propósito empresarial. Voy a entrar de lleno con este tema que se llama innovación en la gestión integral de proyectos de construcción, con este término en particular de Lean Construction, pero quiero comenzar, bueno, en primera instancia con la biografía que ya hicieron amablemente de comentar, pero un poquito con este reto y oportunidad que está ocurriendo en la industria de la construcción. Créanme que hoy más que nunca, ante la condición post-pandemia que hemos vivido y ahora con el cambio de sexenio, pues como que es importante reflexionar o posicionarnos realmente en cuál es el futuro de nuestra industria o cuál es el futuro de nuestra inversión, porque muchos de los aquí presentes o laboramos directamente por la búsqueda de un ingreso salarial o estamos en un proyecto de inversión económica porque no vamos a habitar en ese departamento que se está construyendo. Así que, ¿qué reto nos depara la industria para los próximos años? Pues bueno, vamos a platicar un poquito de ese escenario que aplica para México y aplica para Latinoamérica. He tenido la oportunidad de estar en algunas de las principales capitales de Latinoamérica y créanme que estamos siendo cada vez más homogenizados en las políticas públicas.
Bueno, en primera instancia, ¿qué pasa con nuestro país? Pues bueno, nuestro país se mueve por 5 de las principales ramas detonantes del progreso en el país. Lógicamente el turismo, que aporta más del 7.2% del Producto Interno Bruto a la economía del país, es decir, los pueblos mágicos, que cada vez son más, y lo que es la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, pues nos dan recursos para que de ahí se mueva la economía. Otro de los factores de crecimiento en el país tiene que ver con las remesas. ¿Se acuerdan los mensajes que nuestro actual presidente mencionaba de el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, del ingreso que los connacionales aportan al país? Eso mueve nuestro hermoso país. El petróleo, seguimos siendo una fuente de disponibilidad de recurso en donde tal vez ya la administración del mismo no parece satisfacer a muchos, pero bueno, seguimos estando entre los principales países que tienen disponibilidad del recurso natural. En la manufactura, perdón que me brinque el de la construcción, pero quiero rematar con construcción. En la manufactura, todos están escuchando uno de los grandes beneficios que dio la renovación del Telecán, que ahora se llama TecMec, y que ha potenciado lo que conocemos como nearshoring, la colocación de una planta industrial para acercar el producto de la manufactura al consumidor, al principal mercado consumidor, que es Estados Unidos, y que esa creación o atracción de capitales extranjeros da un crecimiento en el país. Y la construcción, ¿cómo andamos? Si yo me voy a los fundamentos teóricos o estadísticos, por así decirlo, la construcción, cuando está en su apogeo, en su auge, dinamiza más del 60% de las economías del país. Es decir, toda la industria de la madera, la industria del acero, muchos de los productos de origen natural, los commodities, se mueven por la construcción. La creación de infraestructura, la extensión, la creación de ciudad es la construcción misma. Un país que no desarrolla construcción generalmente vive aletargado porque no da la potencialidad de ni que se instale un hospital, ni que haya conexión en vías terrestres, ni que haya la instalación de una planta manufacturera. Entonces la construcción dinamiza toda la industria. Desafortunadamente, y esta gráfica la tomo yo del INEGI al corte Perdón, del año ingeniero, pasado. no estamos viendo la presentación. Un segundito. Sí, muchas gracias. ¿Me confirman si están viendo ahí una gráfica? Correcto. Adelante, por favor, muchas Muy bien, gracias. muy bien. Estaba precisamente en ese punto relatando lo previo de que la economía se mueve a través de diferentes líneas económicas, que la construcción en sus mejores momentos está dinamizando la economía nacional en un gran rango. Pero en esta gráfica yo me tengo que disculpar un poco con la audiencia. Esta fue una gráfica que, bueno, ya tiene algunos meses que fue emitida, en donde del 2018 al 2023, incluyendo ese pase tan incómodo de la pandemia, pues viene de más a menos. Traemos una tendencia que, si bien hay una recuperación, no se parece a la recuperación o a los escenarios que tuvimos del 2018, 2015, 2010, 2009, que tenemos un apogeo bastante significativo. Nuestra industria de la construcción, en el valor económico de lo que está en juego, no está en los mejores momentos. A pesar de que dinamiza ampliamente la economía, pues bueno, muchos están cediendo el estilo de vida o cediendo el propósito de vida de ser constructores a reconvertir a ser inversionistas de otro tipo de proyectos. Si yo analizo un poco la condición social, política, económica, ese macroambiente en el que estamos envueltos en este momento, en donde a partir del 2 de junio se volvió a devaluar nuestra moneda, aunque es suave tal vez, pero que seguimos viendo efectos negativos en nuestra economía o una incertidumbre, pues bueno, los grandes inversionistas también lo sienten. Incluso para la obtención de licencias o permisos, para que se pueda lograr la apertura o incluso la individualización de ese producto, pues bueno, nos tiene que hacer pasar por el trámite y por el tinte o el toque político de la condición que está en ese momento en la región que estamos construyendo. Vivimos una economía, desafortunadamente, muy susceptible a todas las variantes internacionales. ¿Y qué les puedo yo decir
de nuestra condición de Estado de Derecho. En México prevalece el tema de la corrupción, prevalece la incapacidad para hacer valer la ley, y créanme que si yo voy a invertir 900 millones de pesos para lograr edificar un edificio como el que están viendo ustedes en pantalla, lo pienso dos veces ante el riesgo natural que pueda estar en el ambiente social, político, económico, en el entorno de nuestro querido país. Si yo me voy ya a la operación del día a día, porque estoy seguro que aquí hay algunos compañeros que no son los inversionistas, no es el desarrollador inmobiliario, a lo mejor es un especialista de RO, a lo mejor es un especialista estructural, o a lo mejor es alguien de campo, de terreno, como un supervisor. Créanme que caminar las obras en México son muy descriptibles. A excepción de algunos focos que podría ser efectivamente la capital de la República, pero en general, en el grueso del país, nuestras obras son muy descriptivas: calidad deficiente, retrasos constantes, costos excedidos, robos, deshonestidad, corrupción, ausentismo, rotación del personal, desprecios generalizados, improductividad, tiempos ociosos, accidentes, informalidad. Tristemente es la industria en la que estamos viviendo. Entonces, yo pues les quisiera dar mejores comentarios, ¿verdad? Un segundo. Perdón. Entonces, aquí la pregunta para el grupo, que quisiera la reflexionáramos un poco: si estamos incómodos con nuestras políticas públicas y si estamos incómodos con nuestra operación del día a día, ¿cómo evolucionar entonces? ¿Cómo hacer crecer esta industria que está documentado por estudios internacionales que nos parecemos más a la agricultura que a la manufactura o que a la industria de servicios, en donde el crecimiento no es el mismo? Parece que estamos aletargados en una condición tradicional. ¿Cómo evolucionar entonces en una industria con vicios e ineficiencias? ¿Cómo sacudirnos el estigma de que la industria de la construcción es sucia, que la industria de la construcción es un mal necesario, que hay tantas malas prácticas que quien invierte en construcción prefiere ser inversionista inmobiliario, quiere jugar el papel de gabinete, porque estar en el rol de la operación o le ensucia el perfil porque se va a tener que haber involucrado en esas experiencias terribles de la corrupción, o va a estar todos los días sufriendo porque el proyecto no se termina en tiempo, o está con un sobrecosto, o el proyecto ejecutivo no coincide con la operación. ¿Cómo salimos de esa condición que se nos está presentando como paradigma o que incluso como estigma de nuestra industria? Bueno, yo en lo particular dirijo una organización desde hace cerca de 20 años y estoy al frente de muchos proyectos, tanto comerciales como industriales, como habitacionales, de obra pública, y me hacen el mismo comentario: Francisco, si tú eres un especialista en este entorno de la construcción, debe haber una experiencia. Y yo les digo: sí, tengo experiencias buenas y malas. Tengo la experiencia del crimen organizado involucrado en la construcción. Tengo experiencia de figuras políticas involucradas con diezmo dentro de los proyectos de construcción. Tengo todas las experiencias que quieras imaginar, pero no son las únicas mías. Todos estamos involucrados en ellas. Pero si quieres mi opinión, yo la traduzco o la expreso de alguna forma tratando de parafrasear lo que Albert Einstein en algún momento nos comentó. Acuérdense que Albert Einstein tiene dos perfiles ocupacionales. Por un lado, era físico matemático excelso en sus conocimientos, en sus referencias, pero también era un doctor en filosofía. Este señor dejó a la posteridad muchas frases que nos hacen reflexionar, y una de ellas yo la tomo para explicar cómo evolucionar en una industria que está tipificada como ineficiente. Bueno, dice Albert Einstein: ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó, o en el que ha sido creado. Y platicando un poco en broma, yo siempre digo que no sé si pueda volver a estar en este foro, si me inviten una segunda ocasión, porque tratando de describir el concepto que entre líneas se nos está manifestando Albert Einstein, yo lo entiendo de esta forma: un arquitecto o un ingeniero civil, un especialista de construcción,
no resuelve un problema de la construcción. Bueno, estoy interpretando las palabras de Albert Einstein, pero no me malinterpreten, permítanme seguir avanzando. Hace muchos años, en mis principios de la gestión de asesoría empresarial para proyectos inmobiliarios o proyectos de construcción, apareció en mi radar una palabra extraña que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero que pocos usamos en el día a día. Se llama consiliencia. La consiliencia es el interés que tienen ustedes, que tengo su servidor, que tengo yo, de unir conocimientos e información de distintas disciplinas académicas, por así decirlo, para crear un marco unificado de entendimiento. Es como si yo les explicara de alguna forma que el gran arquitecto que tiene una formación de administración, de visualización, de diseño, de creación de espacios, no sé si sea un buen administrador de un hospital, aunque él lo haya construido, la operación involucra otro tipo de indicadores, otro tipo de objetivos, la administración de tipo de perfiles. Muchos que estamos en la supervisión operativa de obra, hemos sido formados como dibujantes, como analistas de la carga física, de los momentos, de lo que pueda tener el soporte de un elemento estructural, pero nos piden que administremos personal. No hemos sido muchas veces formados de tal forma. Lo que requerimos entonces para poder satisfacer una necesidad de un entorno buca, de un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo, como es la construcción, es ampliar nuestro espectro de conocimientos y no pretender resolver un problema de rotación de personal operativo o resolver un problema de gestión de presupuesto con la arquitectura del diseño de espacios. Parece ser como que una cosa no combina con otra. Habrá que generar conciencia, habrá que integrar diferentes conocimientos para ello. Ese término proviene de un señor que se llama Edward Wilson, un especialista americano, que documentó en un libro, La Unidad del Conocimiento, que para el entendimiento del ser humano requeríamos entender la biología de su estructura corporal, la psicología cerebral, la comunicación entre sus neuronas, el análisis histórico de la evolución antropológica del hombre y, lógicamente, su condición genética. Es decir, que los médicos especialistas te atendían un problema focal, pero el problema podría ser mucho más profundo, ¿no? Que se necesita entender el todo para poder resolver el particular. Les voy a poner un ejemplo que viene en ese libro. Decía el señor Edward Wilson, ¿cómo es posible que la administración de empresas, o lo que nosotros conocemos como el diseño de organigramas y perfiles de puestos, esa literatura o esa academia, puede coexistir en un reino animal, como en el reino de las abejas o el reino de las hormigas? ¿Por qué las hormigas tienen clases sociales? La hormiga trabajadora, la hormiga reina, ¿por qué las abejas tienen esa segmentación de responsabilidades? ¿Quién les dio clase de estructura socioeconómica o quién les dio clase de administración de empresas? Porque literal podríamos clasificar y generar un organigrama de quién cumple una función con otra. ¿Cómo se combina un conocimiento aparentemente distante, ajeno al entorno en el que estamos estudiando y coexisten? Bueno, ese esfuerzo de buscar el entendimiento, de buscar la unión de dos ideas aparentemente separadas, nos vuelve consilientes. Unimos un conocimiento. Hoy en día el paradigma así está. El paradigma de la construcción es que un problema de construcción lo quiere resolver un constructor. Y yo no digo que no tenga la habilidad o el conocimiento suficiente para poder entender lo que está ocurriendo, pero el constructor está sesgado, es un especialista, y en la profundidad de su conocimiento entenderá el razonamiento del cuerpo humano, en esa analogía, como si fuera un cardiólogo. Pero bueno, ese ser humano también tiene un tema emocional, o también tiene un tema de relaciones de pareja, o también tiene una necesidad social o económica, y que puede detonar a esa taquicardia que puede tener el paciente. Así está ocurriendo en la construcción.
tenemos muchas patologías, muchas enfermedades, muchos vicios, muchas ineficiencias que queremos resolver con la construcción, con la arquitectura o con la ingeniería civil. Hoy en día, las academias, los colegios, los gremios, las cámaras empiezan a ser cada vez más diversas. Estoy seguro que más de ustedes, alguno de ustedes ha participado en alguna sesión financiera o contable orientada a educar o entrenar a ese arquitecto que decidió ser empresario. Pues porque la contabilidad y las finanzas no estaban en la carga curricular. Ok, hoy en día está ocurriendo una conciliencia. Hoy en día, por ejemplo, la integración de tecnologías de información. Yo cuando dibujaba mis primeros documentos, mis primeros planos, lo dibujaba con papel albanene, con estilógrafos, con regla T, con escuadras biseladas, con plantillas, curvas, con tinta china, señores. Yo movía la escuadra y se me corría la tinta y tenía que buscar una navaja, la navaja de rasurar de mi padre, y con eso estaba borrando. ¿Lograba el objetivo de terminar un documento? Sí, sí era eficaz, lograba el objetivo. Como muchos de nosotros estamos construyendo, sí construimos, pero los recursos que yo utilizaba me hacían que mis tiempos se alargaran o que mis costos del desarrollo de ese tipo de objetivo se me elevaran. Así está ocurriendo en la construcción. Todo el mundo construimos, somos eficaces, pero pocos hacemos uso óptimo de los recursos, somos menos eficientes, y para ello hay mucho software más allá del WhatsApp y del Facebook que nos dan los ERP para poder gestionar todo el flujo de la información que se genera desde un proyecto de construcción. Software, por ejemplo, para hacer checklist de operación, para validar un proyecto ejecutivo. La metodología BIM, que también está muy conocida en estos días, donde a través de la metodología BIM yo hago una previsualización de un comportamiento futuro e identifico interferencias entre lo arquitectónico, entre lo estructural y alguna línea sanitaria o hidráulica. Quien no esté arriba de la ola de la tecnología, de la digitalización, de la inteligencia artificial, quien no busque la conciliencia de unir su conocimiento base con un conocimiento nuevo, cumple, pero deja un área de oportunidad enorme a la eficiencia. Segunda conciliencia que está ocurriendo hoy en día. Muchos entendemos que la construcción la hacen máquinas, que la hacen entidades sin forma. ¿Cómo lo explico mejor? Cuando queremos construir algo, firmamos un documento, subcontratamos la actividad a un equipo que no conocemos, solamente conocemos al jefe contratista, al dueño empresario de esa constructora subcontratista, y como se trabaje al interior, parece que ese equipo no existe para mí. Pero en la medida que yo empiezo a reconocer que son personas y que tienen necesidades físicas, humanas, naturales, voy a entender que con ellos yo puedo incrementar la productividad. Voy a poner un ejemplo más sencillo de entender. Este pasado fin de semana estuve en Mexicali. En Mexicali ustedes saben que la temperatura está terrible y empieza a subir precisamente ahorita a mediados y finales de junio. No tener un punto de hidratación, no dar descansos programados y solamente pensar en subcontratar a un precio determinado y a una fecha determinada me hace miope, me hace incompleto. No entiendo quién está operando mi proyecto. Y al no entenderlo, no logro encontrar las áreas de oportunidad, no puedo potencializar. ¿Se acuerdan de esa frase que dice que lo que no se mide no se puede controlar y si no se controla no se puede mejorar? Así está ocurriendo en muchos proyectos que todavía muchos manejamos llave en mano, a fecha determinada, a precio alzado. Lo que ocurre al interior es el manejo apropiado del recurso humano. Y en la medida que sepas manejar el recurso humano, vas a encontrar el incremento de tus rendimientos y una eficiencia operativa que detona en mejores servicios comerciales, es decir, que tú entregas a tu cliente en mejores tiempos y en un impacto de reducción de costos financieros, porque reduces plazos, en la medida que generas un mejor clima laboral dentro de tus equipos de trabajo. Pero repito, hablar de clima laboral no está en la currícula del arquitecto o del ingeniero civil. Una tercera conciliencia tiene que ver con la ingeniería industrial. Hoy en día, nos guste o no, somos parte de la globalidad en la que hay industrias que son altamente competitivas. ¿Sabían ustedes que el vehículo que están usando hoy en día
se fabricó en promedio en una línea de producción donde cada vehículo sale a 50 segundos, sale uno, sale otro, y todo el tiempo de ensamblaje está entre 6 y 8 horas. ¿Cómo le hacen esos señores para ser tan altamente productivos? Ellos también parten de un boceto, de un prototipo digital, documentado, de lo que se tiene que construir, y también buscan los mismos indicadores de entregarlo en el tiempo, porque tienen una demanda esperada de una agencia, de un mercado, y también tienen una expectativa de costo para estar dentro de la rentabilidad de esa planta productora, y también buscan una calidad que satisfaga al usuario en la funcionalidad interna, como en la comodidad y hasta la estética del vehículo. Tiempo, calidad y costo. ¿Han escuchado esos indicadores? Son los naturales que ocurren en la construcción. La única diferencia es cómo le hacen ellos para que al final el producto tenga calidad bien a la primera o tengan tiempos de entrega tan óptimos, ¿no? Ok, pues aplican muchos métodos como Kaizen, A3, Kamishibai, Kanban, Lean Manufacturing, metodología 5S, hay metodología justo a tiempo, hay muchas herramientas probadas que satisfacen los mismos objetivos y que hay quienes las han ejercitado a un nivel de grado de dominio y las aplican y les va excelsamente bien. Pero la ingeniería industrial no es arquitectura. Entonces, lo que nos dice Edward Wilson es que si tú quieres resolver un problema en el que estás inmerso, tienes que hacer un pensamiento fuera de la caja, buscar alternativas donde nunca has buscado. Entonces, bajo ese principio de la consiliencia, de empezar a buscar conocimientos complementarios a la arquitectura, a la ingeniería, que me brinden soluciones de negocio, soluciones productivas, soluciones de eficiencia, es que ocurre la disrupción en las gestiones de la construcción. ¿Cómo ocurre la disrupción? La disrupción tiene fecha de inicio, tiene padre, tiene orígenes, tiene todo, una fuente de información muy precisa. Los invito a que hagan la investigación propia. En septiembre del 92 hubo un señor, un maestro, un profesor de origen finlandés que ha estado en muchas universidades en Estados Unidos, y en el 92, para el Centro de Integración de Ingeniería de Integración de Stanford, generó una investigación de la extrapolación, del estudio de prácticas industriales de la fábrica de vehículos Toyota, y dijo que la industria de la construcción podía tomar esos conocimientos que no venían de la naturaleza ortodoxa de la arquitectura o de la ingeniería y se podían integrar. Es decir, unir dos conocimientos aparentemente distantes para un mismo objetivo. Ese señor se llama Lauri Koskela, el señor vive de unos 70 años aproximadamente, es un investigador en Estados Unidos, y el documento es compatible, es compartible, es disponible para todos ustedes. Si al final quieren que se los comparta, con todo gusto. Entonces, ese proceso de investigación lo que nos dice es, hay otra forma de construir. Y a esa terminología que se llama Lean Manufacturing, que provenía de la industria de manufactura y en particular de la fábrica Toyota, Lauri Koskela le cambia el nombre y le llaman Lean Construction, pero son los mismos principios. Muchos le reclamaron, señor Koskela, hacer un coche y hacer una casa es completamente diferente. El coche tiene moción, se puede mover, la casa no. Y dice Lauri Koskela, es que no estamos hablando del elemento per se, estamos hablando de la estructura para el análisis, planteamiento, ejecución, validación y corrección o mantenimiento de todas las decisiones involucradas para un proyecto de construcción. Entonces, pues construir una casa y construir un coche, en esencia, en el nivel de pensamiento, porque estoy seguro que la gran mayoría de los que están aquí, si no es que el 100%, no son el tabiquero, no son quien hace el doblado de acero, todos somos administradores, pero la administración en la formación arquitectónica o de ingeniería civil no nos dio, no fue adquirida. Muchos hemos sido administradores empíricos. Entramos al toro, ¿no? Con la problemática, empezamos a manejar gente y empezamos a manejar dinero.
y nos fuimos desarrollando sin una escuela específica, salvo quienes ya tuvieron alguna especialización. Con el paso del tiempo, y miren la fecha que estoy poniendo, 20 años atrás, 24 años, empezaron a aparecer seguidores, creyentes, quienes formulaban la hipótesis de si era posible y comprobaron la hipótesis de la realidad. Yo les quiero platicar de de Glenn Ballard. Glenn Ballard es quien diseñó, años después, lo que todo el mundo conoce como sistema Last Planet System, el mejor sistema de programación y ejecución de obras. Greg Howell, que también acaba de fallecer hace unos años, contemporáneo de Glenn Ballard, ellos fundan una asociación en Estados Unidos, que es el Instituto Americano de Lean Construction. Y en el 2001, Virgilio Gio, un peruano que desafortunadamente ya falleció, él documentó en un libro que se llama Productividad en Obras de Construcción, Diagnóstico, Crítica y Propuesta, que si de alguna forma ustedes pudieran documentar la cantidad de horas hombre que son perdidas en la ejecución de 3 edificios iguales, llegarían a acumular un 25% del presupuesto de horas disponibles, es decir, que la obra desperdicia un 25% de su tiempo dedicado. Eso significa, en palabras propias de Virgilio Gio, que si tú construyes 3 edificios, el 4º edificio sale gratis, con base en los ahorros de eficiencia o de productividad que tú puedes lograr si tuvieras en los 3 primeros una aplicación de este tipo de filosofías de trabajo. Y créanme que esa regla del 25% al día de hoy, al menos en Lean Construction México, prevalece la estadística. Me invitan a un proyecto que tiene un horizonte de 10 meses y por extraña razón se termina en 7 u 8 meses. ¿Cuál es el gran secreto? Pues no hay secretos, es eficiencia. Bueno, ¿qué es ineficiencia? Pues es perder el tiempo, es una mala planeación, es una mala ejecución. En todos los casos, nuestras obras se construyen. ¿En cuáles somos eficientes? En muy pocas, en un porcentaje muy limitado, pero es porque pocas veces nos han enseñado a pensar en calidad viene la primera, en aseguramiento de la calidad, en productividad, en eficiencias. Nuestro lenguaje es muy tradicional. Vamos a colar una losa, vamos a hacer un vaciado, vamos a hacer una cimbra, mide la dureza del concreto con un esclerómetro, hazte una prueba hidrosanitaria. Somos muy arquitectos. Y no está mal, pero repito, debemos ser coincidentes. Una vez estaba yo construyendo en su pobre casa un muro de 2.5 de alto por más o menos 10 de largo, y me dice el maestro de obras, yo lo voy a construir aunque me tarde 1 semana, 2 semanas, así me tarde 1 mes o 2 meses, usted no tenga desconfianza, le va a quedar bien. Yo le dije, espérame, es que quiero que quede bien, pero la variable de tiempo también me importa. Yo no puedo poner una inversión en un proyecto inmobiliario a tiempo muerto, a una recuperación incierta. Esta pantalla es un video. Yo voy a poner una pequeña parte y se las voy a relatar si es que el audio no logra escucharse. Lo del trabajo de equipo será por descontado, pero solo por eso no bastaría para lograr esta hazaña. La técnica de construcción innovadora ha hecho el resto. Lo está viendo y está rápido, aunque la realidad no lo da mucho a la carga. Solo han tardado 6 días en levantar este nivel de 16 plantas. 2 se una tabla de estructura y el resto que desciende el edificio al completo. Con la construcción habitual se tardarían algunos 18 meses. Los expertos aseguran que sin las prisas la garantía es total. Evidentemente seguro. Parten de elementos que están calculados anteriormente, con elementos de fijación perfectamente calibrados, o sea que no hay ninguna duda en ese sentido. Esta técnica de construcción se asemeja a una cadena de montaje. Es la primera vez que se utiliza en un edificio de esta envergadura. ¿Vale? Cada uno Bueno, están preocupados por el paro, de generar desempleo, porque construyen muy rápido un edificio de 18 niveles
en 6 días. Yo en 6 días todavía estoy buscando contratistas, estoy revisando presupuestos, incluso todavía ando batallando con temas de trámites con el municipio. ¿Cómo es posible eso? En la presentación, la narradora habla que usan un sistema de montaje, que hay una sincronización de los tiempos para generar una secuencia lógica satisfactoria donde haya la mínima reducción de pérdidas de tiempo, la mínima pérdida de tiempo, perdón, y eso optimiza los tiempos. Pero no es un video extraño, nuevo, raro. Ustedes pueden googlear una gran cantidad de proyectos de este tipo que lo que se concentran, además de la arquitectura, que yo les decía que es una base técnica necesaria, se concentran en el estudio logístico. Por ejemplo, los elementos ya llegan prefabricados solamente para subirlos. Hay quien me dice, yo quiero usar adobe todavía, o yo quiero usar caños de concreto, de cemento. Espérame, hoy en día las tecnologías de impresión 3D, de prefabricación, los sistemas que se trabajan en taller en simultáneo de la construcción, nos permiten ahorrar tiempos, porque ahora en mi mente no estoy pensando como constructor, yo estoy pensando como inversionista, yo quiero un retorno óptimo de la inversión, yo quiero recuperar aceleradamente mi proyecto, yo no voy a vivir ahí. Y además sé que hay una gran cantidad de tecnologías constructivas que me dan la seguridad del elemento. No tengo por qué estar buscando tabique rojo cerámico o tengo que buscar tabique rojo quemado. ¿Me explicó? Porque en mi visión de Lean Construction, yo ya asimilé 2 pensamientos nuevos: productividad y eficiencia, hacer rendir a los equipos de trabajo. Repito, hay quien dice, yo subcontrato y que el que hace, haga como él puede. Miren, para un día, en una ocasión estuve yo por deseos de comprar unos pingüinos de plástico inflables. Llego al crucero y me dice, un pingüino por 50 pesos. Le digo, está muy caro. El vendedor me dice, no se preocupe, le doy 2 por 50. Ah, pues qué barato, está buena la promoción, 2 por 1. Pero no tenía ganas y me dice, bueno, se los dejo en 30 pesos los dos, ya, lléveselo. Yo digo, 2 por 1 y a 30, cuando originalmente costaba 50 uno, pues démelos, los compro. Pero al día siguiente me voy a una de esas tiendas que venden productos de importación de plásticos y me encuentro los pingüinos inflables, cada uno a 5 pesos. Me vendieron aire, pero yo no sabía de que podía aspirar a ese presupuesto porque normalmente los encontraba en la calle a un precio de 50 o de 30. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque muchos de nosotros creemos que nuestra edificación es normal a ese precio y a ese tiempo, porque no conozco otras alternativas, porque no tengo la visión de la eficiencia o la productividad, o porque me resulta más cómodo subcontratar la actividad, no involucrarme y esperar el proyecto terminado. Pero me pierdo de las mieles de la productividad y de la eficiencia. Eso es entonces el principio del Lean Construction por el cual estamos reunidos hoy. La gestión de proyectos de construcción de una manera innovativa y de una manera integral se aplica con un pensamiento que viene de origen industrial y que aplica perfectamente a la construcción, generando hitos impresionantes que no nos damos ni cuenta. Lógicamente requiere un nivel de madurez en su implementación, porque son estrategias que tienen que estar en toda la organización al 100%. No solamente en la parte operativa, no es un software, no es un control específico, no es una herramienta de trabajo, es una filosofía. Es una filosofía de administración que incluye la planeación, organización, dirección y toma de acción de proyectos constructivos, que está fundamentada en una visión de colaboración. Por ejemplo, yo les mencionaba, el sistema de programación que mejores resultados genera hoy a nivel internacional es el Last Planet System, y su traducción quiere decir que es un sistema de planeación por el último de la cadena. Y nosotros no somos el último es el jefe de cuadrilla. Es un sistema de programación diseñado, creado por el jefe de cuadrilla, que nos permite generar valor
no solamente para el usuario final, es decir, no estoy pensando en que quien vaya a recibir ese departamento le agrade, sino que también el inversionista y el constructor encuentren un beneficio de la ejecución en esa multiorganización. ¿Y cómo ocurre? A través de la reducción de pérdidas. ¿Qué es una pérdida? Es aquello que te impide construir en un tiempo óptimo. ¿Qué podríamos ejemplificar como una pérdida? Que tengas tú ineficiencias, dudas, omisiones de información, errores en tu proyecto ejecutivo. Segundo, que tengas un personal operativo que no esté capacitado por ti para la operación. Segundo, que estés pensando que la calidad se soluciona días antes de la entrega y no sobre la operación misma. Cuando tienes tú un enfoque mucho más preventivo, mucho más conciliador, mucho más colaborativo, estás identificando burocracias inclusive que te merman en algún momento la entrega final del proyecto. Acuérdense que si tenemos un mes de retraso de insumos, terminar el edificio no satisface a todos. Sí se logra la habitabilidad, pero hay alguien que pagó el retraso. Lo pagó con costo de capital, con un mes más de financiamiento, o lo pagó con una rotación en equipos de trabajo, o lo pagó con un gasto de gasto fijo, de tener que tener personal administrativo o equipos por más tiempo en renta. Entonces es una filosofía para la excelencia operacional que está sustentada en la colaboración, en el trabajo en equipo, en el respeto de las personas. ¿Se acuerdan de la conciliencia de que tenemos que aprender un poco de psicología organizacional? Una vez alguien me escupió un billete, lo tiró al piso, lo frotó con la punta del zapato y con una grosería me dijo, recógelo, es dinero. Yo no lo recogí. Yo entendí que el respeto era más importante. Así que, y por eso le transmití a él y creo que llegamos a un acuerdo de que por economía no se negocia la obra. La economía tiene que estar en función de que satisfaga las necesidades de todos los trabajadores, de todos los involucrados y que además haya una política, repito, de valores intrínsecos como trabajo en equipo y respeto por las personas que nos permita pues que la obra desarrolle en su máximo potencial, ¿no? ¿Cómo se logra la implementación de la filosofía? Pues con herramientas. Las herramientas lo van a escuchar ustedes como 5S, como Kanban, como Kaizen, como Last Planner, como Pool Planning, como Tag Planning, que son lógicas, técnicas estructuradas con un formato, con un software, con una lógica de cómo desarrollar una reunión, que permite entender la problemática, masticarla y proponer soluciones para lo inmediato y para lo futuro inmediato, es decir, para evitar su recurrencia. Y cuando tienes esas herramientas en el día a día, generas una cultura de trabajo que incentiva los resultados. Otra vez un poco para recalcar el tema de la relación laboral. Muchas compañías tienen un presupuesto al 100% y le quitan el 5% como una reserva y fondo de garantía por vicios ocultos. Hay otros que reservan un 5% más. Ese 5% lo utilizan para estrategias de salario emocional. Yo colaboro con algunas compañías, con los principales desarrolladores aquí en México, por ejemplo, de Grupo Ruba, Grupo 20, y ellos los días lunes hacen una rifa de bicicletas, rifa de zapatos, entregan pan dulce y café. Dirán ustedes, ¿por qué me tengo que involucrar con el personal del subcontratista? Porque si el personal del subcontratista está rotando y el subcontratista no cumple con los tiempos, o incluso no logra tener una utilidad en su proyecto, te traslada el problema a ti. Así que tiene que prevalecer de mi parte un sentido de accountability, de responsabilidad ante los hechos, de poder colaborar alguna solución y controlar la rotación del contratista, ayudarle a potenciar el desempeño del equipo de trabajo para nuestro bien común, para el bien de los dos. Entonces, hay muchas reglas de Lean Construction, es muy profundo la filosofía de trabajo, parece ser que hay herramientas para todos los males, no es la panacea, pero nos involucra a un mayor dinamismo y a una evolución en el modelo de pensamiento. Por ejemplo, eliminar desperdicios. La burocracia es un desperdicio, los reprocesos es un desperdicio. Trabajo estandarizado.
crear protocolos, procedimientos, reglas de operación y no depender de si es bueno o malo la persona con la que estoy trabajando. Hagan de cuenta que es como crear una franquicia. Quien llega a mi operación, sea bueno o sea malo, se adapta porque tengo protocolos que normalizan la operación. Ejemplo, un trabajo de pintura, un trabajo de soldadura. Yo no lo subcontrato con el alcance, con el objetivo final de que debe quedar bien pintado y bien soldado. Yo lo subcontrato con un procedimiento que me dice qué tiene que hacer antes, durante y después en la ejecución. El trabajo colaborativo, el desarrollo de colaboradores, la gestión de riesgos. BIM, por ejemplo, es una metodología de gestión de riesgos, de yo puedo tener información de mejor calidad o incluso analizar a través de software como Navisworks la película del proceso de construcción e identificar si va a haber un conflicto antes de que este ocurra y solucionarlo, ¿no? Como ley de Murphy, si algo va a ocurrir, ocurrirá en el peor momento, así que hoy hago algo. Se dan cuenta que es una serie de herramientas, yo quisiera decir que son dispersas, pero a la vez quiero decir que son invasivas, porque están en toda la organización, desde la preconstrucción como la construcción misma, y que se centra mucho en garantizar un flujo constructivo óptimo. No se acelera el proceso, se le quitan las piedras del camino, las indefiniciones, el abastecimiento adecuado, la capacitación del personal, la gestión de riesgos, etc. Y bueno, lo que ustedes ven en pantalla es una tabla periódica que diseñamos aquí en Lean Construction México de herramientas como el Jidoka, el A3, el Kaizen, el Ishikawa, los diagramas de dispersión, los protocolos, los equipos de protección personal, los to-do, la stand-up meeting, las metodologías 5S, el diagrama de Pareto, el diagrama CIPOC, el PHBA. La literatura es muy amplia. Y es como plantar un bosque. De repente puede ser la metodología 5 ¿por qué? Que es una reunión para identificar el origen de los problemas hasta su causa raíz para evitar la recurrencia. Pero pues es una de 120, 130 cosas que tenemos que hacer. Al final, la gran cantidad de herramientas, mientras mayor estamos viviendo la experiencia, más nos normalizamos con un deber ser centrado a la eficiencia, a la productividad, a los tiempos que ustedes vieron. Bueno, en este poco tiempo que me queda, que no quiero abusar de los anfitriones, del espacio que me han otorgado, les quiero mostrar una estrategia que yo realizo. Yo he empaquetado el tema de Lean Construction en 2 productos comerciales. Uno de ellos es programas de capacitación, certificación y formar especialistas con esta visión para que puedan llegar a sus obras y hacerlo realidad en la problemática propia, con los recursos propios, pero con una visión cosmopolita, con una visión global, con una visión consiliente. Capacitación, yo ofrezco capacitación en diversas modalidades y también ofrezco asesoría empresarial. Yo y mi equipo, nos trasladamos a una obra donde quiera que esté. En Latinoamérica tenemos muchos proyectos, en México por supuesto, acabo de estar en Mexicali, les mencionaba, diagnosticamos la situación y vemos cuál es la causa raíz o los principios de eficiencia y productividad que no están sólidos, esos pilares que hay que reforzar, y empezamos a trabajar con contratistas, con supervisores, con gerentes o con directivos. De repente me encontré en Morelia un proyecto en donde me dice el empresario, Francisco, no tengo avance porque el contratista es malo, y en Morelia ya probé a 20. Oye, pues ya te acabaste el mercado, ya no hay más, ya no le busques, haz un ejercicio de introspección. Probablemente, si tú no tienes un proyecto definido preciso, si no lo entregas en tiempo, si no tienes un cálculo de presupuestos fino, si no tienes una correcta planeación, pues tu problema de operación va a crecer, se va a maximizar. Si tú quieres solucionar un problema operativo, probablemente no está ahí el problema, es como cuando tiramos la llave. Lo quieres buscar debajo del farol, ¿verdad? Pues a lo mejor no está ahí, porque la perdiste en otra parte, porque tu problema es más administrativo. Habrá que aplicar herramientas según el diagnóstico, según donde corresponda. Y Lean es un portafolio, es como una farmacia. Dependiendo de la enfermedad, habrá una medicina, pero también hay un tratamiento. Se requiere una madurez de implementación, una rutina de trabajo, un convencimiento,
un plan estratégico. No son cosas que ocurren de la noche a la mañana. De repente hay quienes me dicen, Francisco, me interesa reducir ese 25% de duración en mi proyecto o de eficiencia en mi presupuesto. ¿Lo puedo lograr para la siguiente semana? No, no puedes hacer eso. No es como las telenovelas de antes, ¿se acuerdan? Que la chica del servicio conoce al hijo del dueño y la siguiente semana ya es millonaria, ya se casó. Entonces, esto no ocurre así, son procesos. Sembramos un bosque con cositas que pueden ser irrelevantes, pero forman parte de la cultura, o con actividades mucho más profundas. Les voy a mostrar como de menos a más, y son proyectos que ustedes, de empresas que ustedes conocen. Por ejemplo, empaquetados que yo hago de la consultoría, yo aplico OSOGIS. ¿Qué es un OSOGI? Pongo a los supervisores y al personal operativo a que limpien la obra. Yo no pago obra, yo no pago limpieza, yo no tengo días de limpieza, o yo no tengo maquinaria o personal de limpieza, o no agrego una partida adicional de limpieza. Yo pido que el que ensucia, limpie, que los trabajadores se acostumbren a tener el hábito de generar ambientes limpios, ordenados y seguros. ¿Por qué? Porque la limpieza y la seguridad, la limpieza y el orden me previenen riesgos a la seguridad. Y además, si yo tengo tránsito libre en la operación, mejoro mis recorridos y aumento mi productividad. Hacemos sensibilización de líderes, hacemos recorridos Gemba Walk. Un recorrido de obra es una caminata planeada donde se educa al supervisor de que así es la institucionalidad en esta compañía, en este proyecto, y debe de ser todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes, de 4 a 5, tiene que haber un levantamiento de información, y de ese levantamiento de información hay que discutirlo al siguiente día para encontrar mejora continua. La mejora continua se llama Kaizen, mejora en todas partes, por todas las personas y en todos momentos, a través de un recorrido de obra, pero estructurado, con fundamento técnico. La stand-up meeting, por ejemplo, yo les pido que hagan una reunión todos los días en la mañana de 8 a 8:15. La reunión es para informar los objetivos del día, pero se llama reunión de factibilidad, en donde más que yo informar los objetivos, que sí lo hago, lo que yo quiero es que me informen si la obra tiene condiciones. Es como un juego de fútbol. Antes de empezar el juego, los reúno y cuento que seamos 11. Capaz de que no somos 11 y perdemos por default. Yo hago mi validación de recursos humanos, de recursos personales, materiales, y de reconocimiento y comprensión de los objetivos a las 8:15. Yo no voy a obra por tradición. Yo voy a obra siempre con una planeación diaria. Se trabaja mucho software como el de gestión de tareas, los equipos de seguridad, que díganme, que créanme, en algunos proyectos emblema, supervisados por la autoridad, en algunas zonas importantes del país, siguen protocolos muy claros, pero ese es el 1%. El 99% del país, sabiendo que hay una normativa al respecto, no aplica eso. Entonces, si tienes un equipo que es indisciplinado en orden, seguridad, liderazgo, no esperes tener calidad, no esperes tener productividad. Lo primero que se necesita es tener una cultura de trabajo que nos haga pensar en la mejora continua, pues, en el respeto por las personas, en la seguridad y en la integridad propia de las personas. Esa es una metodología 5S, ese es un OSOGI en pantalla. Aquí están ejercicios de liderazgo. Muchos supervisores están acostumbrados a la negociación con el residente de la contraparte o con el dueño de la contraparte. Nunca hacen una gestión integral con el equipo de trabajo. Lo que se busca, acuérdense, no es hablar por hablar, es desarrollar principios de factibilidad. La factibilidad comercial, técnica o financiera que ustedes conocen, ahora aplíquenla el día de mañana a las 8 de la mañana. Compruébenme a las 8 de la mañana que sí se van a lograr los objetivos el día al dar el toque de las 6 de la tarde. ¿Qué se ocupa? Si se ocupan responsabilidades operativas, infórmalas. Si se ocupan responsabilidades administrativas, infórmalas. Pero se ejecuta con un sentido de responsabilidad. Es decir, si hay un problema, no me lo digas como pretexto, dímelo como previsión. Los protocolos de Gemba Wall o de recorridos de obra, los temas de seguridad. Fíjense que en los temas de seguridad, Lean Construction lo aborda más como un tema de sensibilidad. Alrededor del perímetro de la obra se colocan lonas, mantas, donde dice, papá, cuídate, porque en casa te estamos esperando. Se les entrega una mochila para su comida del día, que dice, yo me cuido
por mi hijo, yo me cuido por mi madre. Se busca que haya una compenetración al cuidado de la vida, al cuidado de la persona. Estos temas son un poco más administrativos. Acuérdense que hay herramientas para diferentes enfoques. Value Stream Mapping. ¿Qué es Value Stream Mapping? Es el mapeo, la secuencia de actividades. Es una lista de Excel, si ustedes la quieren manejar así, del modelo de negocio. A partir de que ustedes reciben el aviso de que ganaron un concurso o que compraron un terreno y lo quieren comercializar, ¿qué se hace? ¿Quién participa? ¿Participa gestión, trámites con el municipio? ¿Participa anteproyecto? ¿Participa el área de proyectos? ¿Participa el área de costos? ¿Y cómo se relacionan? Roles, responsabilidades y tiempos de ejecución de ello. Es crear un programa de obra, como ustedes lo conocen, pero para el equipo administrativo, porque muchos proyectos inician con 1 mes, 2 meses, que se atrasó la preconstrucción porque el documento estuvo en manos del DRO, o el documento estuvo en manos del estructurista, o el documento estuvo en manos del director del proyecto, y nada más pernoctó. Realmente no se generaba valor, pero eso sí, tenemos que terminar en tiempo y trasladamos la prisa o incluso indefiniciones a la operación. Y se vuelven proyectos muy complejos en tiempo o muy complejos en calidad porque están pagando los problemas que no se controlaron en la fase de preconstrucción. Los IPD, desarrollo de equipos integrados, las metodologías Push and Pull Session. La Pull Session es una programación de obra en donde aplica un principio de Lean Construction que en vez de programar por barras de alguna especialidad, de algún tipo de trabajos, ejemplo, preliminares, estructura, acabados, se programa por día. Y si es posible, se programa por hora. Porque lo que se pretende en ese principio de Lean Construction, que se llama retroalimentación rápida, es que si tú tienes una desviación al cumplimiento, un incumplimiento en tu programa de ejecución, tengas rapidez para poder tomar acción. Es como si ustedes van al médico por un malestar estomacal y que solamente van a revisarles cada semana. La evolución puede ser que en esos intervalos tan largos decrete que ya fallecieron. Necesitamos un monitoreo mucho más preciso y eso hace la metodología de Lean Construction. Programas mucho más puntuales, mucho más específicos. Se crean salas OBEYA, se aplican los sistemas de las planner, las cédulas de preconstrucción, los kickoff. Esta, por ejemplo, en la compañía Grupo Vite, número 1 en edificación de vivienda, está en Tecámaga, está en la IFA. Ese proyecto fue para modelar el proceso administrativo de cómo se toman las decisiones a fin de que cuando iniciemos obra tengamos el 100% de lo que garantiza la ejecución de obra. Planos completos, que tengamos la validación de contratistas, que tengamos los anticipos generados, que tengamos los centros de costo, que tengamos la liberación de los estudios de terreno. Es decir, si vamos a ejecutar la obra, no podemos trasladar un problema a la operación. Y si eso nos corresponde a la reflexión, a la introspección del equipo administrativo, pues bueno, como dicen, el que es buen juez, por su propia casa empieza. La ingeniería concurrente es el estudio del proyecto ejecutivo antes de ejecutar. Y lo estudia el contratista, los supervisores, representantes del cliente, lo estudian comunidades internas dentro de la organización para validar que la información no solamente satisface al usuario final, sino además es constructible. El principio de constructibilidad nos dice que, por ejemplo, una losa, la puedes hacer losa maciza, la puedes hacer losa aligerada, con semivigueta o bovedilla, la puedes hacer steel deck. Tienes muchas formas de crear una losa. ¿Cuál de ellas satisface al usuario final para que sea un departamento o una habitación en planta alta? Todas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, hay diferencias en costo, por lo tanto un financiero tiene que opinar, hay diferencias en agilidad constructiva y hay diferencias en garantías de calidad. Ahí debe haber un equipo que tiene que estar validando la información. Fíjense, ahí en Santa Fe me fui con un grupo con una cadena hotelera e invitamos en ese IPD, esa ingeniería concurrente, a representantes de ama de llaves de algunos hoteles. Y el ama de llaves le reclamó al arquitecto, un francés que estaba diseñando los espacios hoteleros de las habitaciones,
y le dijo, señor Pierre, por favor no use esa marca de ese accesorio sanitario, porque tengo mucha fuga en el día a día en mis habitaciones de hotel y siempre estoy limpiando y limpiando y limpiando, y es el principal problema que tengo. Generalmente el equipo de proyectos no va a campo a validar su propuesta, y los que están en campo malabarean con la información, con las indefiniciones y con el deseo de que ojalá hubiera sido diferente. El hecho de que se puedan reunir y aportar ideas de representantes de usuario, de constructores, de financiero, de proyectos, por supuesto, para beneficio del proyecto mismo, hace que el proyecto vuele, que sea constructible, que sea ágil, que reduzca costos financieros, costos fijos, que se incremente la productividad, pero requiere el principio de colaboración a través de una herramienta, como son estas sesiones de ingeniería concurrente. La programación de obra que les mencionaba por día, la metodología de las planner, que lo que hace las planner es muy sencillo, te pone en el día 0 para ver qué vas a hacer en la semana 1 hasta la semana 6. Y de lo que vayas a hacer, te pregunta hoy en día, ¿qué ocupas para que sí se cumpla? Haz el análisis preventivo, gestiona riesgos, y si algo hace falta, consíguelo en esta semana 0. Si ocurre el problema, lo detectas en el día 1, en la semana 2, en la semana 3, se convierte en un freno a la operación, que alguien en algún momento está pagando. Aunque tú no estés pagando un costo directo, material, mano de obra más caro, el simple hecho de que haya un día más de tu operación administrativa porque no se ha avanzado o liberado ese proyecto, pues bueno, ahí está el sobrecosto que recarga en esa visión integral de costos que muchos arquitectos no tenemos. Muchos arquitectos administramos presupuesto de operación, presupuesto de material directo, mano de obra y materia prima. Y de los indirectos generamos un porcentaje y pocas veces lo segmentamos, identificamos o incluso lo medimos después de la propuesta inicial. Temas de comunicación y gestión del subcontrato, ellos están haciendo una arenga, están gritando orden, calidad, seguridad, productividad. Con conciencia es mejor que con exigencia. Están incentivando la motivación de los equipos de trabajo. Estamos plantando un árbol. Acuérdense que estamos moviendo la energía de los equipos de trabajo. Estamos buscando incrementar rendimientos. Aquí es una comunicación de políticas institucionales en donde no es una caja negra el subcontrato. El subcontrato tiene que buscar eficiencia y un rendimiento operacional. En la medida que el subcontrato mejora, la compañía contratante también crece. Viceversa, si el equipo subcontratista se tarda tiempo, yo no entrego antes, yo también entrego tarde, es el mismo proyecto. Bueno, aquí está precisamente imágenes de Grupo 20, que hoy las preparé precisamente porque sé que puede ser una empresa que se ha identificado por ustedes, los protocolos de asignación de mandos y de seguridad, salario emocional, a la chica, la empresa contratante le está dando a la chica que le pertenece a un equipo de un contratista una tarjeta para que vaya al Soriana a comprar algo con 500 pesos. Está brindándole un mayor, un incentivo de retención para que en esa retención la obra no pare e incremente productividad. La productividad de obras a través de sistemas TAC Planning, sistemas de PE, sistemas de PMP, sistemas de TELIP. Yo en esta obra, por ejemplo, estoy usando un software que se llama Trello, es muy común, es público, es gratuito, que me permite monitorear en tiempo real el estatus de la obra. Aquí está una sesión de programación de obra, donde yo ya tengo el plan de cómo debo de avanzar, pero en ese día genero el programa de la semana factible, analizando las condiciones del día. Si tengo lluvia, si tengo ausentismo, si tengo un cambio de fecha de entrega de suministros, no puedo seguir exigiendo el programa inicial. Yo tengo que regenerar programas a lo real, a lo posible. Esa imagen es un proyecto de un cliente que yo tengo en Playa del Carmen, donde pues estamos analizando que no es lo mismo irse a tomar una cerveza a las orillas de la Riviera Maya que ir a trabajar en un ambiente de alto grado de humedad. Entonces hay que buscar el cómo sí. Y esas son sesiones de programación semanal de obra, se llama las Planning System. Y eso en su conjunto se llama Sala Ovella. Calidad de producto y proceso,
Miren, ese es Grupo 20, donde está capacitando al personal operativo del contratista, a los peones y a los oficiales. Vean la cara de los trabajadores, porque la responsabilidad de que las cosas salgan bien en calidad no depende de la mano de obra del contratista, depende de quien explica qué es lo que se espera a nivel de detalle, para no jugar el teléfono descompuesto que jugábamos de niños, ¿se acuerdan? Que alguien le dice al contratista mayor esto que hay que hacer, él lo dice a su residente, el residente al jefe de cuadrilla al oficial, y al final el oficial hace otra cosa. Entonces, la calidad es un principio de accountability, son talleres de capacitación para educar al personal, para que entiendan qué es lo que requerimos hacer. No hay delinde de responsabilidad de que me lavo las manos, y que lo tienes que hacer bien porque es tu obligación. Aquí yo no creo en los papeles, creo en la realidad, en el entendimiento de la conversación cara a cara. Sí, por supuesto, se usa software para poder monitorear el antes, el durante y el después de un estatus de obra. Esta es una captura de pues, un software que monitorea los checklists, los punch lists de liberación de una losa, por ejemplo. Esta es una herramienta para analizar causa raíz. Insiste mucho en la metodología de que no basta con solucionar el problema del día. Tienes que siempre estar buscando en cómo encontrar la causa raíz del problema y trabajar en la causa de raíz del problema. Es más grave una fisura recurrente que una losa que se cayó. Porque la losa que se cayó puede ser muy puntual de un evento que ocurrió, de algo que nos salió muy mal, muy específico. Aquí el problema es cuál es aquel cáncer que está ocurriendo, que están haciendo entre la compañía, que nadie se da cuenta y que tarde o temprano va a provocar que toda la obra tenga un problema. Así que se educa a los trabajadores para que aprendan a identificar el origen de los problemas y proponer soluciones, ¿no? Esta es una metodología de eficiencia operacional, donde no solamente se mide el desempeño por el avance de obra, es una metodología que se llama ILUO. La metodología de carta balance es muy bonita. La metodología de carta balance, cuando yo la aprendí por primera vez, era pararme en la obra por 30 minutos y en esos 30 minutos observar cuántos de esos minutos son productivos. Aquí dice colocación de bloc, colocación de mortero, nivelación, colocación de hilo, acarreo, tiempos muertos, está caminando. Y de todo el tiempo calificar qué realmente es construcción, porque crece la casa, crece el elemento, y qué de lo demás es acarreos, tiempos de espera, tiempos no contributivos. Y una gran sorpresa en muchas de las estadísticas, bueno, es que cerca del 30, 40 y hasta el 50% de los tiempos de ejecución de obra son no contributivos. ¿Qué significa? Que si están pensando en este momento en una actividad de obra, soldadura, repello de muros, levantar un muro, colocación de cerámica, y esa actividad tarda 6 horas, en realidad se puede hacer en 3 horas. Pero requiere el análisis específico de la operación. Esto es algo que algunos conocerán como estudio de tiempos y movimientos. Esa palabra se conoce en otra industria, pero es el estudio de la operación. Y en el estudio de la operación se van a dar cuenta que están pagando el pingüino a 50 pesos, cuando en realidad el pingüino vale 5 pesos. Esos 45 que están pagando ustedes, porque al final de cuentas no se paga más, ¿verdad? Pero es porque el precio que tenemos es tan cómodo que nos permite desperdiciar dinero. Entonces, pues ahí está la oportunidad de la excelencia operacional del tiempo en calidad y en recursos económicos, en presupuesto. Bueno, aquí hay un ejemplo más del Value Stream Mapping, que es el modelo institucional. Y si yo quisiera resumir ya qué es lo que es Lean Construction en términos generales, yo les dije que era una consiliencia, el buscar agregarle a la arquitectura y a la ingeniería los fundamentos de productividad y eficiencia. ¿A través de qué? A través de herramientas como las que ustedes vieron. Esas palabras extrañas de BCM, de las Planner, de PE, de PMP, de APQP, pues son herramientas que se aprenden. Algunas son en papel con un formato, algunas son una logística de una reunión, algunas son una plantilla de Excel, algunas son un software comercial. Pero en términos generales,
un proyecto es exitoso al grado del 25%, que me mencionaba la estadística de Lean Construction México y la estadística de otros proyectos a nivel internacional, es por esto. Primero, porque el proyecto o la responsabilidad del proyecto de entregar en tiempo, en calidad y en costo es transversal. No es responsabilidad del contratista o del supervisor, es responsabilidad de la logística de insumos, del cálculo del presupuesto, de la definición de precios, de la claridad de la información y entrega en tiempo. Es responsabilidad de todos, es transversal, como en un organigrama. Todos colaboramos, para bien o para mal, para el éxito del proyecto. Lean Construction potencia liderazgos, es decir, el problema está en sitio. No se transfiere, no se delega, se enfrenta y hay formas de atender los problemas tratando primeramente de sacarlos a flote, de no esconderlos, de todos los días tenemos reunión, todos los días conversamos, hacemos factibilidades y todos los días estamos buscando dónde está esa liebre, porque quiero que si va a brincar, me brinque ahorita, no me brinque durante la ejecución. Si me brinca ahorita, para mí es más fácil romper un plano. Si me brinca en la operación, yo no voy a tirar un muro. Yo voy a buscar siempre un espíritu de gestión del recurso humano para identificar la problemática de una forma preventiva, prudente, oportuna. Y lógicamente se van a dar cuenta que la calidad, la productividad y la entrega en tiempo es más una responsabilidad de los gestores, de los administradores, que del propio operador, del propio constructor. No construimos bien muchas veces porque solamente delegamos. Delegamos en una caja negra, una fecha de entrega y unos planos enrollados, un PDF, un modelo bien en el mejor caso, pero ahí parece ser que pintamos la raya, nos damos media vuelta y esperamos que la siguiente semana esté terminado. Lean Construction te invita a hacer una verdadera gestión y un involucramiento para que el resultado sea resultado de las partes, ¿no? De todos los involucrados. Y eso conlleva a la capacitación, a la sensibilización, al involucramiento, al arrastre del contratista. Lo digo con mucho respeto, porque sé que aquí hay algunas personas que se dedican a la construcción muy de terreno. El contratista es un arquitecto evolucionado. En muchos casos es una persona que ni siquiera tiene arquitectura, que fue un especialista, que tuvo un golpe de suerte, unas buenas finanzas, y ahora ejerce como constructor, pero los que son especialistas en la planeación, en la organización, en la parte técnica, en la parte documental, en los software, son los administrativos. El constructor es la mano de obra, son la manufactura, pero ustedes son la mente factura. El único detalle es que, desafortunadamente, en algunas universidades no me dieron las herramientas de gestión de construcción. Es por eso que, regresando a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos evolucionar? Tecnificando, profesionalizando, educando, colaborando, integrando nuestras obras de una forma mucho más integral. Entonces, es el desarrollo de contratistas y se van a encontrar en el camino, pues, muchas herramientas, ¿no? Van a encontrar Planning, A3, Kaizen, Ishikawa, A3W, la Pool Planning, la Six Look Ahead, el BSM, palabras extrañas, ¿no? Como si aprendiéramos un nuevo lenguaje. Pero tengan la seguridad de donde ustedes quieran encontrar la seguridad. En este momento es mi palabra, yo les quiero brindar un poco de seguridad y confianza. Yo vivo de eso, es mi negocio. No estaría 20 años trabajando si no hubiera encontrado un resultado, yo en lo particular y mis clientes, pero igual ustedes pueden googlear lo que está en la estadística internacional de Lean Construction. Lo decíamos hace un momento, los organizadores me decían, es que Lean Construction parece ser una moda. Bueno, está en boca de muchos, pero más que por moda, es porque ha generado resultados comprobados muy exitosos. Y repito, no es cosas que ocurren de la noche a la mañana, pero en la medida que se va adquiriendo madurez, se va adquiriendo mejores resultados en la operación, en el sentido que tú lo busques, en la cultura de tu trabajo, en la institucionalización de tus procedimientos, en la anticipación o entrega oportuna de proyectos ejecutivos, en una obra ordenada,
en obra o contratista disciplinado, en una calidad viene a la primera, en una entrega por lo menos en tiempo, en una entrega de presupuesto por lo menos al tope que está asignado. Es muy atractivo en muchos sentidos. Y bueno, ahí termina la presentación. Me excedí unos minutos, me disculpo, pero quise que se llevaran una visión integral de la parte teórica, el origen fundamental, académico de estos conceptos, y que vieran que es algo que vive a un lado de nosotros. Muchas empresas que tienen base en Ciudad de México, en Torre Mayor, tengo proyectos en Naucalpan, en Satélite, en la misma zona, en Perisur, Grupo Liverpool, Grupo Mar, no son los pioneros en ese tipo de implementaciones. Es algo que está entre nosotros. Aquí lo interesante es quién decide subirse al barco o quién decide seguir con la condición tradicional. En ambos casos se construye. La gran diferencia del aporte de Lean Construction es esa palabrita que hoy me voy a quedar a dormir con ella, ¿no? Un proyecto eficiente. Adelante, no sé si me escuchan. Sí te escuchamos. Noé. Bueno, igual en lo que Noé nos contesta, no sé si podríamos moderar al menos unas 3 preguntas del grupo, si alguien quiera comentar algo, tiene alguna duda dentro de lo llano de cómo se hace en el día a día o dentro de lo fundamental, lo teórico, dónde pueden encontrar información, no sé. Adelante, yo puedo conversar con ustedes. Si alguien gusta hacer algún comentario o tiene alguna pregunta de la presentación, ya sea que quiera comentarlo directamente o ponerlo en el chat y aquí lo leemos. Parece que en este momento no, Juan Francisco, pero si gustas, lo que podemos hacer es que de todas maneras por los correos electrónicos que tenemos, si tienen alguna duda, nos la puedan hacer llegar posteriormente. Si algunas se repiten, las concentramos y si no tienes inconveniente, te las haríamos llegar si es que hubiera alguna duda o ya masticando la información surgiera algo y quisiera ratificar algún detalle. ¿Te parece bien? Claro que sí, con todo gusto. Sigo haciendo el exhorto de que es una filosofía, porque acuérdense que primero el cambio es personal, creer que la obra puede tener indicadores diferentes o complementarios a los que tenemos, y bueno, ese es el primer paso, creernos que es posible. Y lo segundo es indagar, ¿no? Empezar a cuestionar si es fácil, si es difícil, cómo se inicia por aquí, cómo se inicia por allá, o cómo puedo encontrar más información, o cuál fue la experiencia en tal parte, que eso también va a denotar un poco el interés de crecimiento, ¿no? De decir, pues bueno, me llama la atención y voy a indagar. Y en cualquiera de los casos que ustedes desean que conversemos, yo tengo mi línea abierta. De hecho, creo que este código QR, déjenme comprobar, es una forma que ustedes puedan acceder directamente con su servidor. Se abre un mensaje de WhatsApp y me llega La duda directamente, ok. Claro. Estoy a las órdenes, hasta las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adelante, Noé, por favor. ingeniero. Muy amable, gracias por la presentación. Por supuesto que estaremos en contacto con cada uno de los asistentes para hacerles llegar la presentación. Y ya para cerrar nuestro webinar, nada más le pediríamos al licenciado Edgar Salinas Casillas, quien es vicepresidente de certificación y del Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico, que a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Óscar Solís Yepes, nos haga favor de realizar la entrega virtual de un reconocimiento. Adelante, licenciado Salinas, por favor. ¿Lo vas a poner ahí en pantalla? Sí, correcto. Un segundo, por favor. Sí, claro. Lo que entra, Juan Francisco, muy bien explicado, obviamente
a tu nivel máster se identifica claramente por el manejo de información y lo práctico que lo aterrizas, y queda claro, es una filosofía que se basa mucho en metodologías y en herramientas. Es para donde vamos y a donde nos tenemos que adaptar. Siempre comentaban que la construcción a veces no es lo más moderno, pero en lo poco que se puede avanzar, o lo hacemos o no, o alguien más lo hará en lugar de nuestro y cumplirá el requisito, la necesidad del cliente, y el cliente siempre estará buscando al que tenga la información o el concepto más moderno, productivo de hacer las cosas. Entonces, te lo agradecemos mucho. Lo vas a poner, ¿verdad, Noé? Licenciado, mira, hay una pregunta que estoy leyendo aquí. Correcto. No sé si quisiéramos comentarla. Sí, claro. Si quieres te la leo y ahí estoy viendo. La iniciativa de implementar Lean Construction, en caso de que el constructor aún no lo implemente, ¿debe venir del Project Manager? Mira, no necesariamente. Yo recuerdo esa película de Ratatouille, ¿se acuerdan del ratoncito donde dice que las ideas pueden venir de cualquier fuente? Entonces, Lean Construction es un convencimiento personal. Y ese convencimiento personal puede ser un colaborador de bajo perfil, muy operativo, y a través de tu intención y tu motivación vas a buscar ese liderazgo interno y generar el cambio. Normalmente, Lean Construction emana de una visión mucho más directiva. Efectivamente, involucra el modelo reglamentario o normativo del cómo debe de operar esa organización. Es muy extraño que un especialista así tenga Lean Construction y otro especialista no lo tenga, porque en algún momento empatan las funciones o las actividades y se crea algo ahí muy raro. Generalmente viene de posiciones directivas, pero repito, eso no significa que en lo particular, en lo individual, no se puedan hacer aportes. Claro que se puede. Gracias, Juan Francisco. Entonces, espérame un ratito. Sí, es la que estaba ahí comentando. Entonces, Juan Francisco, y si tú nos lo permites, como lo hemos comentado, si hubiera alguna duda o comentario posteriormente y si fueran independientes, así te las haríamos llegar. Si se repiten, las tratamos de concentrar para hacerlo más práctico y ágil posible, y si tienes esa posibilidad, entonces serviríamos de intermediario para responderle a aquella persona que posteriormente surgiera. También grabamos o se grabó la conferencia. Por el horario en personal de obra, a veces no tienen la facilidad de tomarlo el momento en vivo, pero a nosotros nos ha ido muy bien con las grabaciones y nos mandan comentarios o captura de pantalla en donde ratifican que sí lo vieron y con comentarios muy positivos, como seguramente va a ser también en esta conferencia, Juan Francisco. Entonces, yo aquí nada más quisiera reiterar y comentar algo que ya mencionó un poco Noé, que es a nombre del ingeniero Óscar Solís Yepes, como presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y de un servidor como vicepresidente del Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico. Otorgamos al ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera el presente reconocimiento por su brillante participación en la webinar Innovación en la Gestión Integral de Proyectos con Lean Construction. Y agradecemos su muy valiosa aportación a la Consultoría Nacional, firma el ingeniero Óscar Solís. En verdad, Juan Francisco, una excelente conferencia. Muy bien, pues muchas gracias, honrado de recibir este reconocimiento, y quedo yo a la orden. La verdad que siempre es grato colaborar, aportar un poco a esta industria en la que todos vivimos, y nada, agradecido de la invitación. Muchísimas gracias. ¿No hay algún comentario adicional? Tenía un pequeño problema con su micrófono, si no, con esto estaríamos concluyendo la conferencia, y nuevamente reiterar nuestro más sincero agradecimiento a Juan Francisco y a ustedes por enlazarse. De todas maneras, yo creo que a más tardar mañana estamos compartiendo la liga para que puedan volver a ver la conferencia, o si alguien no la pudo ver, hacérsela llegar para que tenga esta oportunidad. Muchas gracias, Juan Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, Noé. Hasta luego, buenas noches.